¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas y a la hora que estén viendo este otro episodio. Fíjense que tenemos un gran invitado, un amigo desde hace mucho tiempo, que es técnico en urgencias médicas y bueno, nos va a contar los relatos que tiene de las experiencias en atención de emergencias, cómo se desarrolló, cómo entró a pues, esta actividad de las emergencias. Y también tiene unos relatos muy interesantes a nivel paranormal o sobrenatural. Entonces tenemos el agrado de tener la presencia de Víctor Valadez Senil, mismo que en el medio de las urgencias lo conocemos como el Chiqui Hulk. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Bien, ¿Qué, bien, qué, mi qué, buen, bien. qué, ¿Qué te ha deparado el destino? A ver, platícanos cómo te enteraste de las emergencias. Antes de entrar a las emergencias, ¿qué hacías? ¿Qué era de tu vida? A ver, platícanos. Pues, híjole, anduve haciendo de todo un poco, por Ajá, aquí, por allá, siempre muy inquieto. ajá. Eh, yo inicié desde la secundaria y iba en una escuela que tenía régimen militarizado Ujú. y llevábamos el área de rescate y sanidad como una materia extracurricular, Sí. ¿no? Eh, Desde antes estuve en los scouts y ahí me empezó a llamar la atención los primeros auxilios. Ah, Ahí, fuiste scout sí, también, mira. después entré a la secundaria Sí, y, y me alejé un poquito de scout, pero porque obviamente nada más lo intercambié un poquito por lo de la secundaria. Salíamos muchísimo de campamento, mucho de prácticas. eh, Estaba muy de moda todavía los inicios de todo lo que era el rescate en las escuelas y cosas así. Y entonces, pues nos invitaban a practicar con diferentes instituciones. Nos dieron la oportunidad de como chicos, o sea, muy jóvenes, sí. poder meter las manos y aprender muchísimo, la verdad. Posteriormente me seguí en el ERUM, Ah, ok. ¿no? ¿Pero fuiste voluntario en ERUM? Así es, Ah, ok. sí, fui voluntario en ERUM. Ajá. Exactamente, había las brigadas juveniles también de protección civil y del ERUM y nos mandaban a las alcaldías y, bueno, las delegaciones en ese entonces. Y bueno, por la misma secundaria que estaba afiliada de alguna manera a otra institución, una asociación civil que se llama Guardias de México, Ah, Guardias de México, claro. me seguía ahí Es la que está también. ahí por el metro Chabacano. O estos No, son guardias presidenciales, asesores ¿verdad? Ah, ok. presidenciales. Nosotros estábamos en Azcapotzalco, Mm, pero había diferentes puntos en diferentes partes de la ciudad, escuelas de formación militarizada. claro. Entonces, así fue como llegué a las emergencias. O sea, Ujú, estuve desde la secundaria, de la secundaria me mandaban a hacer prácticas al ERUM, ujú. me quedé en ERUM y luego me fui a Guardias de México al Ah, ok. mismo tiempo. Entonces, pues digamos que un día iba a Guardias, otro día iba a ERUM Ajá. y así me la campechaneaba, ¿no? Órale. Así es. Eh, ¿Y por qué la inquietud que sentías o fuiste muy inquieto te gustaba la emoción o tus papás no querían ya tenerte en la casa y te mandaban internar o qué? Al revés, más bien, yo creo que para ellos la inquietud era tenerme en la casa Ajá, y para mí era salirme, ¿no? O ajá, sea, no tuve una mala familia, tuve una infancia muy, muy padre, la ajá. verdad. Este, con unos papás pues, amorosos, bien, vamos, lo que Ujú, pasa es que uno era más inquieto que ellos. claro. Tuve, ya no sé si es dicho o desdicha de haber vivido en la colonia Roma, Ujú, justamente en el 85, cuando yo tenía 5 años, me tocó, a pesar de mis 5 años, me tocó ver todo este movimiento del temblor y ajá. muchísimos edificios. Yo vi cómo se cayeron, ¿A poco sí? sí, vi cómo se perdió ¿Qué muchos de mis edificio viste compañeros. caerse? Las Torres Gemelas de Cristal que estaban exactamente sobre San Luis Potosí, Ajá. entre la calle de Córdoba y Orizaba. Ah, Eran nuevas, no, eran nuevas. No, no eran los multifamiliares Juárez, no, ¿no? Ah, estaban atrás de mi casa, ok. pero También se también, cayeron. sí. Ajá. Yo tenía la casa, bueno, vivíamos Ujú, en San Luis Potosí, entre Mérida y Córdoba. ok. Nuestro edificio, yo creo que fue el más alto que yo recuerdo de esa cuadra que quedó de pie. Ujú,
A los costados había dos edificios muy dañados, terminaron. Ujú, Otros se cayeron, otras casas de 2 pisos se cayeron. Pasando la calle, ujú, inmediatamente estaban 2 edificios nuevos que eran de cristal. La imagen que yo más presente tengo es esa, ajá, porque en el momento que inicia el temblor, mi papá me tapa con una chamarra, me carga a mí, carga a mi hermana, ajá. nos saca del edificio para meternos al estacionamiento. Era la zona más segura que podríamos tener. Mi papá es químico y pues también aparte Ujú, conoce mucho sobre emergencias, ¿no? ok. Entonces nos sacó y al momento de estar abriendo el candado del estacionamiento, Ujú, él volteando como hacia Cuauhtémoc, mi cara quedaba hacia el otro lado, ¿no? sí. Y entonces él me estaba protegiendo de que yo no viera supuestamente algo feo, pero yo vi como el edificio fue cayendo poco a poco y se iban O saliendo sea, los muebles. se iba inclinando poco a poco, casi en cámara lenta, ¿no? Ajá, y los muebles Ajá. iban cayendo, la gente se iba cayendo de los Neta. así y Ajá. caían todos sobre el edificio de enfrente que era la preparatoria del Seúl, Ok. otra preparatoria que tiene varios campus ahí en la colonia Roma, Ajá. hasta que cayeron los edificios completamente sobre la preparatoria, Ah, ¿no? qué manchado. Digamos que la siguiente media cuadra estaba mi primaria, Ok. ¿no? Se le cayó el sexto y el quinto piso. Ujú, Entonces, sí vi cómo se cayó, pero no vi nada ahí mal. ujú, Hasta que regresé, porque de ahí mi papá nos llevó a vivir a Cuernavaca un rato, ujú, un año, un mes. Mi papá se regresó a ayudar junto con mis tíos a la colonia. ujú. Cuando nos regresamos a la colonia Roma, eh, creo que ahí empezó mi inquietud en conocer mucho de cómo se solucionan las cosas. Ok. Ahí a los chicos nos mandaban a una carpa Ujú, saliendo de la escuela y nos ponían a hacer la tarea, luego nos ponían a ver películas, luego nos leían libros, luego nos ponían a hacer actividades y nos enseñaban a hacer curaciones, a cambiar vendas, porque había mucha gente que estaba trabajando en los escombros, ya. se lastimaban y nosotros les ayudábamos a cambiar las vendas, pero yo tenía 5 o 6 años, ¿no? Ujú, 5 años. De ahí como que me empezó a gustar. Y pues bueno, el golpe fue cuando regresamos a utilizar las instalaciones de nuestra escuela, pues que en vez de 40 alumnos ya nada más eran 20 o 25, ¿no? O sea, fallecieron Sí, muchos, compañeros tuyos. muchos. No manches. Y otros llegaron, otros tantos llegaron, eh, pues algunos recuerdo dos por lo menos, que llegaron casi 6 meses después, unos sin una piernita y otros sin un brazo. Ay, no manches. Eh, Gente que perdió a sus papás Ujú, porque eh, por alguna situación los iban a dejar más temprano o algo así ujú. y perdieron a sus papás en el trabajo y estos niños, algunos no se los llevaron al DIF, terminaron viviendo en la colonia, en las casas abandonadas, en las coladeras, en los registros. Neta. Ajá. Oh, Y, qué y fuerte. este, y bueno, eso, pues de alguna manera también en la inquietud de andar por aquí y por allá, Ujú. me hizo conocer mucho este, los edificios abandonados, las casas abandonadas, Ah, en la colonia Roma, hasta la fecha o sea, te todavía. metías a como investigar o a ver qué había. ¿O No, qué? pues andaba con mi palomilla de amigos y nos Ajá. metíamos porque sabíamos que ahí vivía alguno de nosotros, Ah, ¿no? Entonces, o sea, me acuerdo mucho, bueno, todavía existe, imagínate, ujú, hay un cuate que tiene 44 años, ujú. pobre vive, pues de nada, vive en la droga todavía. Oh, Y a él siempre lo encuentras en Álvaro Obregón y Insurgente, ¿no? ok. Pero él vivió 20 años, yo Él creo, está en situación de en calle situación acá. de calle, Mm, exactamente. Le intentaron ayudar muchas veces no los se pueblitos de por dejó. ahí. No se dejó, ya no se acostumbró ni a Ujú, estar en una familia ni a estar en otro lado. ujú, Yo lo llegué a acompañar a un albergue ujú. también para que intentara quedarse ahí porque era una época que había mucho frío. Claro. Ya estábamos grandes y yo trabajaba donde tenía acercamiento con estos albergues, Ujú, pero tampoco se pudo quedar. Hasta la fecha sigue viviendo en un registro. ajá, Ya tiraron la casa donde él vivía ajá, y se tuvo que salir de ahí y entonces se fue a vivir a un registro. O sea, ujú. y pues hasta la fecha me ve y me dicen Torito en la colonia Roma. Torito, Torito. Oye, dices que entraste entonces a los scouts. ¿Entraste como en manada en el sentido de lobato y después te fuiste a... ¿Era En tropa o qué era? realidad, Clan. Ajá. ya sabes, la parte prohibida de los scouts era entré a los castores.
Ajá, porque como no son reconocidos por la asociación Scout, eran más ajá. chiquitos, pero no había otra manera de que me entretuvieran, yo creo, Ujú, porque mis papás decían, algo tienes que hacer o tenían que hacer, ujú. en lo que ellos estaban ayudando. Mi mamá ayudaba a cocinar al ejército y a todo, Ok. y mi papá ayudaba con los escombros y todo eso. Ujú, Entonces, a mí me metieron a Scout porque los Scouts en ese entonces, por la crisis, ujú. prácticamente nos dejaban desde las 9 de la mañana en el parque y iban por nosotros hasta las 6 de la tarde, Ya. ¿no? Y en mi parque, o el parque donde yo estaba, donde estaba el local de mi grupo, Ujú. era donde estaba la unidad Benito Juárez, que fue de los que se cayeron ahí en Centro Médico. Ah, sí, los multifamiliares. Exactamente. Ajá. Entonces nuestra labor era jugar y ayudar a recoger escombros y todo Ok. de ahí de los edificios, ¿no? Ujú. Nos llevaron a ver cuando los demolieron y Ya. te conozco los subterráneos de los ¿A edificios. poco sí? Sí, Oh, muchos años después tuve la oportunidad de trabajar en la policía en Cuauhtémoc, ujú. y estuve en la ¿A qué edad entraste ahí a la policía? a los a los 21 años me Mm, parece, no me recuerdo. Y fue cuando juntaron Protección Civil y Seguridad Pública, Ajá. y entonces estuve en la demarcación de Roma Condesa. Ok. Pues tuve la oportunidad de entrar a ver los estacionamientos subterráneos que ya no existen, pero ahí sí hay cosas Simón. medio Ujú. fuertes abajo de los edificios, ¿no? O sea, Ya. recordarás, tú sí te acuerdas. Supongo, pero pregúntame, igual y no. A ver. Avenida Orizaba o la calle Sí, de Orizaba sí. era un puente, era un Claro, bajo puente. Y ahí abajo había entradas hacia los estacionamientos de los edificios multifamiliares. claro, sí, porque habían edificios arriba del puente. Exacto, Entonces sí había sí, un puentecito, bueno, sí, un puente vehicular. exacto. Y arriba estaban los edificios y todos se colapsaron, ¿eh? Yo no recuerdo como tal Ujú, el puente, la verdad, ujú, y mucho menos recuerdo el estacionamiento, porque como no ujú, vivía ahí en los ujú, edificios, pues no ujú. tenía acceso. Pero en ese parque, pues prácticamente crecí, ¿no? Claro. Eh, los estacionamientos tenían una salida hacia una parte del parque, Ajá, que es donde están los juegos, ajá, ¿no? Y eso fue de lo más interesante que me tocó vivir ahí, porque alguna vez sacando a las personas en situación de calle que ya estábamos viendo que estaban empezando a delinquir y todo ajá, eso, ajá, quisimos cerrar esos huecos que había ahí, ajá. y pues no había nada. La gente, los mismos indigentes le tenían miedo a meterse ahí, ¿no? Ok. Este, Yo creo que han de haber escuchado algo, ¿no? se escuchaban cosas muy raras Oh, ahí. ajá. Y ese túnel, o sea, todo se derrumbó, había coches todavía aplastados ahí y todo, pero Mm, no sé si por temblor o ya por lo viejo se caían cosas encima de ellos. mm, Y ese hoyo que salía justamente al área de juegos del parque de ahí, del centro médico. ujú. A ese parque, ese hoyo lo cerraron, le pusieron concreto y le pusieron tierra arriba. Ok. Y como a los 2 meses hubo una lluvia y quién sabe qué pasó, que se fue para adentro todo y se volvió a abrir el hoyo. Ok. Luego Ujú. un árbol se cayó, lo terminaron poniendo sobre ese hoyo Ajá. también y hicieron una estructura ahí de un juego, una resbaladilla y se volvió a caer la O sea resbaladilla. que se estaba comiendo Ajá, la tierra, todo lo que exacto, todo, ponían, todo se, ajá, se se iba para iba. adentro, ¿no? O Ajá. sea, actualmente ya no, actualmente ya pusieron un buen tronco ahí Ujú. y ya hicieron varias cosas para que ya no se metiera. Tepetate le han de haber puesto también, No, ¿no? no sé, Ujú, obviamente, pero sí se tapó el hueco ahí. ujú. Y pues la gente no le daba miedo, lo veían ya como algo normal, pero los que ya nos había pasado algo ahí, como Ujú. que sí decías, ay, no me quiero acercar, ¿no? Claro. Oye, y después, bueno, entraste primero a Guardias de México, dices, y posteriormente ya te integras como técnico en urgencias médicas, ¿no? Antes de que entraras como técnico en urgencias médicas, bueno, eso lo dejamos ya más adelante para que nos relates algunas situaciones paranormales que has de haber tenido. Pero como técnico en urgencias médicas, eh, dices que estuviste en ERUM haciendo algunas prácticas, luego estuviste ¿en dónde más? En la secundaria me mandaban a hacer prácticas a ERUM. Ajá, Mis instructores primero eran de la Cruz Roja y luego de ERUM. ajá, Ahí nos mandaban a hacer prácticas. ajá, ok. Ahí fue donde de plano me enamoré de esto y me iba a quedar desde el jueves hasta el domingo ahí en
Z8 de Irún, ¿no? Ajá. El que era el director en ese entonces que no nos quería porque éramos niños, ¿no? Ujú. Y también militar de carrera, entonces Ah, ok. algo pasaba ahí, pero hubo como a 3 o 4, que Ujú. todavía andan en el medio de hecho, Ok. que como que nos adoptó y nos dijo, de veras les gusta, órale, ¿no? Y nos trataba bien mal, pero yo lo recuerdo con mucho cariño todavía en Mayor Campos. A Mayor Campos, claro. Sí, y a otros doctores que nos trataban bien mal, Ujú. pero los recuerdo con mucho, al mismo Marciano, y lo Ujú. recuerdo con mucho cariño Claro. porque de niño nos traía, pero en friega. Y ya sabes, ¿no? Fue una época de lavar ambulancias para ver si nos daban chance de Sí, sí, subirnos. sí. Y la primera vez que nos dieron chance de subirnos, pues fue increíble, ¿no? Claro. Y La emoción de escuchar la sirena y que ibas a un servicio sí, verdadero. oye, y Entonces, salías desde ahí, desde el Z8 de Pino Suárez, ujú. a cubrir una urgencia hasta Coacalco, ¿no? Sí. Te daba tiempo de irte bien con quién te correteabas y toda la Ajá, cosa, y claro. llegabas, ¿no? O Ajá. sea, mi primera emergencia fue una super golpiza masiva Ujú. hasta las torres del Chiquihuite, en el Ok, bordo, lo que sí, conocen como el bordo, sí. ahí en la zanja Ujú. del cerro del Chiquihuite. Hasta allá fuimos, ¿no? Ujú. Y de allá nos bajamos como 6 lesionados, ¿no? Órale, no, pues se armó la campal, ¿no? No, ahí eran un chorro, ¿no? O sea, Ujú. y uno como niño y me decía el mayor, tú no te bajes. Y pues yo arriba, y ya ves que eran esas ambulancias como perreras, les decían que no tenían más que una ventanita Claro, chiquitita. eran como Julias en aquel tiempo, se conocían Ajá, como Julias, las fueron Julias. camionetas panel. Sí, y Ajá, no había nada adentro y te sentabas sobre un botiquín ajá, metálico, ajá, sí, claro, ¿no? sí. Entonces así, y el doctor y yo adentro, Ujú. adelante, no recuerdo si iba Marciano y Campos, no Ujú. recuerdo, y el doctor Reyes, y abrían la puerta y nos aventaban a uno y nos volvían a cerrar la Ujú. puerta. ¿No? ¿Y qué hago? Ajá, ¿Qué sabía hacer? Pues cambiar vendas, ¿no? claro. Sí, es que al inicio de los servicios de emergencia, pues estábamos pues muy arcaicos, ¿no? Teníamos muy poco equipo. Pues yo recuerdo que en el SOS, pues adaptábamos, no eran ambulancias de fábrica, Ajá. obviamente eran camionetas van adaptadas como ambulancias. Después, tengo entendido que ingresaste al escuadrón SOS como técnico en urgencias médicas. ¿Cómo te enteraste del escuadrón? Desde, desde la secundaria igual, cuando me Ujú. llevaban a Lerum a hacer mis prácticas, Ujú. terminó la secundaria y como que veíamos que en Lerum no nos querían porque éramos niños, Ujú. y entonces fue como me fui a Guardias de México, que también tiene ambulancias, el área de rescate Ajá, y todo claro. eso. Ujú. Y entonces cubría en el Lerum y cubría en Guardias de México. Y mi área de cobertura siempre era cerca de mi casa, por la colonia Roma. Sí. Y en algún servicio conocí a Miguel Ángel Tena. Ah, mira. El que era mi instructor en Guardias de México Ujú. era muy amigo de Miguel Ángel Tena Ok. y me lo presentó. Ujú. Y él mismo me dijo que lo viera en la base de Lerum. Ujú. Pues yo no me cuadraba, dije, pues si él es el comandante de SOS, Ujú. ¿qué hace en el Lerum, no? Ujú. Y no sabía que también iba también de repente a cubrir allá, ¿no? Ujú. ¿Quién, O Miguel Ángel Tena? Miguel Ángel o iba a ver a sus amigos, no sé, o sea, Ujú. ya ves que antes todo el mundo se juntaba ahí Ujú. en Yo la creo que base iba de... juntas porque no creo que No, haya no, no a cubierto, cubrir pero. como tal, pero Ajá. sí, ahí estaban, luego, Ajá. luego en la entrada todo el mundo ahí se Ujú. veían para platicar y todo. Ujú. Y yo me quedé con la idea de que era un grupo Ujú. de rescate, Ujú. así como guardias y todo, ¿no? Yo tenía mucha inquietud de saber más. La verdad, en la secundaria a mí me enseñaron muchísimo sobre rescate, me enseñaron mucho sobre emergencias médicas, me enseñaron mucho, mucho. Son 3 años completos prácticamente de una carrera. Ujú. Y entré a una escuela y la verdad no me enseñaron ni la mitad, ¿no? Sí. Y yo tenía muchas ganas y les decía a los doctores y a mis compañeros con los que cubría, es que yo quiero saber más, o sea, no es posible que nada más nos subamos a poner vendas y gasas, ¿no? O sea, Ujú. y ya sabes hacer más y de todas maneras no te dejan hacer más, ¿no? Sí. Entonces, debe de haber algo más que hacer y en el ERUM los doctores no te dejaban meter tanto la mano, en Ujú. ese entonces, tú Eran nada muy más haces. recelosos de Sí, su deber. exacto, ¿no? Y Ajá. en guardias no teníamos doctores, entonces todo era rescate. Era cuerdas, era bomberos, era o sea, herramientas, eso era lo que hacíamos allá, ¿no? Claro. Y entonces
Un día llegamos a un servicio, lo recuerdo muy bien, en la calle de Frontera y Álvaro Obregón. Ujú. Y estamos ahí como 3 o 4 unidades de diferentes instituciones peleándonos por un paciente que estaba en paro. Ok. O sea, y hoy lo entiendo, pero en ese entonces no lo comprendía tanto. Ujú. El vehículo chocado, el conductor en paro, en el suelo, y nosotros nos seguíamos peleando en ese entonces por ver quién se lo Se iba a ganaba. llevar, ajá. Y de repente alguien dijo, ya valió, ya llegaron los del SOS. Ujú, Y yo recuerdo muy bien haber escuchado, ya llegaron los osos, ¿no? O sea, ujú, ujú, sí. y entonces volteo y veo por primera vez una ambulancia tipo 3. Yo Ujú, recuerdo que antes de esa ambulancia, la primera ambulancia tipo 3 que había visto era una de emergencia médica, ajá. ¿no? Muy famosa e icónica esa ambulancia, Sí, creo que sí. fue la primera en México. Ujú, Y de repente volteo y creo que, según mi perspectiva hoy en día, creo que entró desde Cuauhtémoc, como 2 calles en reversa, ¿no? O sea, entre tantos coches que había parados, ujú, entró en reversa desde Cuauhtémoc y todo el mundo parado al lado del paciente y ujú, ya nadie metió las manos y todo el mundo con sus collarines y sus botiquines en la mano y nadie le puso nada y todo el ujú. mundo se le quedaba viendo al paciente. Llegó la ambulancia con un chorro de luces como antes no tenían, Los estrobos. a los estrobos Ajá. exactamente, ¿no? Entonces llegó con un chorro de... Abrieron la puerta y como nave espacial todo el mundo viendo adentro Ujú, de la ambulancia, todos así asomados adentro de la ambulancia. ujú, Se bajaron un chorro de coches con casco y con corbata y qué elegantes, ¿no? ujú, ujú. Todos traíamos overoles de diferente color, pero Ajá. todos con overol, ¿no? Y ellos muy elegantes, y con un chorro de equipo que bajaron. Ujú. Y dije, pues, entonces, ¿cómo de que no En podemos aquel hacer tiempo más? teníamos ya los LifePak Sí, 5, exactamente. los electro. Y se bajaron y Ajá. le pusieron paletas y le pusieron electrodos y le pusieron y se pusieron a darle maniobras de RCP, que para Ujú, nosotros sí dábamos RCP, o sea, sí lo dábamos, ujú, pero no con esos aparatos, no con esa técnica, no, ujú, no con esa organización. Y dije, wow, o sea, sí se puede hacer más, ujú. sí, sí podemos aprender más y saber hacer más cosas, ¿no? O Claro. sea, vi que lo intubaron y yo me quedé, "Bueno, eso lo veo en el Rescate 911, ¿no? Así Desde dice, nada entonces, más ¿no? en las películas se En ve, las ¿no? películas, Ujú, ¿no? O sea, y entonces lo suben y se lo llevan y todos nos quedamos, ay, ¿por qué si lo llevan? Si lleva muerto, que no sé qué, que ajá. luego nos enteramos que no, que sí, sí Sí, sobrevivió. ahora sí que lo Lo, re- sacaron lo del paro. revirtieron. Dentro de todas las experiencias que has tenido, ¿qué nos puedes relatar de algunos servicios impactantes de atención que hayas tenido que digas, ah, no, este sí estuvo muy fuerte o te hayan dejado alguna marca en la atención? Los más fuertes han sido en desastres, definitivamente. Ujú, De más chico, pues, las explosiones de Guadalajara, claro. el huracán, no me acuerdo cómo se llamaba, Paulina, el debe ser. Paulina, ¿no? El de Ujú, Acapulco. Aparte de todas las aventuras que era un desastre, ajá, llegar allá y, o sea, te quedabas mal, ¿no? Y aparte tenía unos 16 17 años, ¿no? O sí. sea, pero ya siendo un profesional de la salud como tal, o sea, cuando Ujú, yo considero que ya tenía un nivel, ya realmente fue cuando llegué al Escuadrón SOS, terminé mi curso y empecé ujú, a salir. Y mi primera emergencia que yo recuerdo ahí, o sea, no que haya sido la primera, pero la primera que yo recuerdo ujú, fue un camionazo sobre la México Querétaro, ok. ¿no? Por la cantidad de trabajo que se hizo, la calidad de la atención y todo Ujú, eso. Y los paramédicos que iban conmigo en la ambulancia también tenían un nivel que no dejaban que fuera a cargar y correr, sino atender, ¿no? claro. Entonces, era diferente, me di cuenta que ya la atención prehospitalaria era diferente ahí, ya nos preocupábamos más por dar más cosas y Y hacer había más más cosas. equipo, ¿no? Claro, sí, sí, Ujú, sí, no sufríamos de equipo, ¿no? En ujú, realidad. Pero pero sí fueron ese tipo, o sea, camionazos, yo creo, ujú, explosiones de casas o departamentos, ok. recuerdo ¿Qué, por ahí. qué te llevó a, pues a atender a alguna persona con salida de mucho líquido hemático, cohibir hemorragias, quemados, etcétera? ¿Te ha tocado alguno que haya sido muy relevante dentro de las lesiones que tenía? Híjole, ya, Porque los prensados en choques vehiculares quedan prensados y también es
uno tiene que tener mucho cuidado para sacarlo, porque, Ujú, o sea, no es tanto por sacarlo, sino la descompensación que tiene, porque ujú. por lo mismo que está apretado de los Claro, fierros, los compensas. al momento de liberarlo, se descompensa y es cuando tienes que meterle, como decimos, a chorroclisis, ¿no? Que lo Ujú. canalizas y a chorroclisis y no se Vuélvelo a descompensa. inflar, Ah, ¿no? vuélvelo a inflar. No, creo que ya me ha tocado prácticamente de todo. Ujú, Eh, Gente atrapada en escombros, ujú. obviamente. Eh, ¿Llegaste a sacar gente viva de escombros? sí, ¿Sí? sí, sí, sí. ¿En qué evento fue? En Veracruz, Mm, en la caída de un edificio. ok. No recuerdo ahora, sí, estaba medio famoso en el edificio. Ujú, En Veracruz, aquí en el 2017, ujú, obviamente. claro. Este, pero no fue algo así como, o sería ya la experiencia que tenía, ya no fue Ujú, tan traumático. Lo que recuerdo del edificio de Veracruz fue que estuvo 3 días bajo los escombros y viva la persona ok. y Ujú, el daño psicológico que tenía el paciente. ujú, En algún momento nos tardamos más de 2 horas en llevarlo hasta la superficie ujú. y ese daño psicológico que tenía el paciente nos alcanzó un poco a los rescatistas. Ok. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué decía? Pues más bien ya se le iba la onda, o sea, Ajá. de repente estaba totalmente disociado Ujú. y no nos reconocía y nos trataba de atacar a pesar de que O estaba. sea, no sabía qué había pasado, se quedó No, no, así no, con... ya no, él Ajá. no estaba enterado de lo que había pasado Ok. realmente. Ujú, Eh, un doctor comentó que probablemente ni siquiera se había enterado desde antes de que haya sufrido las lesiones, probablemente él ya estaba este, con un daño ahí psicológico, psiquiátrico, ajá. pero, pero no nos quedaba claro a nosotros, la verdad, ¿no? Aparte, pues, estaba yo muy joven todavía y no tenía tanta experiencia en atender este tipo de pacientes. Ujú, Me refiero más bien a psiquiátricos o con problemas psicológicos, ¿no? ya. Pero sí, entre su euforia y lo que traía en su cabeza Ujú, nos logró contagiar un poquito de los claro. rescatistas. Y llegó un momento que sí pensábamos que tampoco nosotros ya íbamos a salir de ahí, ¿no? O sea, A mí me tocó uno que también se quedó como en pausa, porque a la hora lo sacamos vivo y pues sin lesiones de importancia, ¿no? Estaba, ujú, digamos, ileso. Entonces, cuando lo sacamos, se echó a correr. ujú, Entonces, y corría sin rumbo. ujú, Y pues sí, nos dijeron que se había quedado pues en el modo de pausa ujú, y se le activó tengo que correr. Pero por eso cuando lo sacamos se echó a correr y unos médicos nos dijeron, sobre todo un psicólogo, dice, no, pues es que es una reacción de lo que no pudo hacer en el momento, ahorita ahí lo va a hacer, ¿no? O sea, como para salvarse, ¿no? Y entonces sí, mucha gente se quedó con un daño psicológico. Imagínate nosotros que nos ha tocado ver muchas cosas, pues hay que tener un equilibrio emocional y psicológico bastante fuerte, ujú, ¿no? Cuando has participado en estos eventos, bueno, tengo entendido que ya ahorita eres instructor y formas parte o sea, te saliste del Escuadrón SOS y formas parte de la Comisión Nacional de Emergencias, que en su momento, que es a nivel nacional, ¿no? La así Comisión es. Nacional de Emergencias. Y ahora que tú estás a cargo, eres comandante operativo o algo así de la comisión. Comandante de la Ciudad de México. Ah, de la Ciudad de Así México. es. Delegación Ciudad de México. Delegación Ciudad de México. Ok. Exactamente. Aquí están centralizadas las oficinas o No, su... las oficinas actualmente están en Tabasco. Ah, Eh, bueno, las oficinas, perdón, sí están en la Ciudad de México, ujú. pero nuestro director operativo está en Tabasco. Ah, ok. Ajá, entonces, sí, obviamente cualquier parte de la República puede ser director y comandante, Ujú, pero las oficinas están aquí. Y básicamente las dirige la licenciada Alma, ¿no? Que es la que se encarga de todo lo administrativo de la, ajá, de la institución. Yo, la verdad, no tenía conocimiento de la Comisión Nacional de Emergencia. Yo recuerdo ujú, cuando entré al Escuadrón SOS, que ujú, ya cubría en el sur de la ciudad. Recuerdo cuando yo empezaba en el Escuadrón SS como cadete, ujú, que veía algunas unidades
en aquel entonces, te estoy hablando de 98, 99, 2000, Ok, sí. tal vez 2001 cuando mucho yo Ujú, pienso. Y después los dejé de ver. ujú, No volví a saber de ellos nunca. Y mira que yo viajo mucho y ando por todos lados, pero no volví a saber nunca de ellos, nada, hasta el 2017, ok. ¿no? Que tuve la suerte de conocer al que era el Es director en ese entonces, a Jacobo. Jacobo, Ajá. exactamente, Jacobo Razón, Ujú, eh, y poder trabajar con él, ¿no? O ujú, sea, me convenció en el momento que platiqué con él, ujú, sin saber yo cómo era la Comisión Nacional de ujú, Emergencia. ujú, Cuando la vi también, la verdad es que acostumbrado a ver personal del escuadrón, pues ujú, veía al personal de la comisión y decía, no, pues creo que la regué, ¿no? O ujú. sea, Ajá, sí, ¿no? O sea, pero las expectativas y todo cambió poco a poco. Tener un líder como Jacobo, era muy importante para una institución así, porque tenía más de 6.000 elementos en ese entonces la ok. comisión, Ujú. y y llegó a tener muchísimos más, ¿no? O sea, eh, su campo de acción es tan variado que pues no todos son paramédicos, pero eso yo no lo entendía porque en mi institución todos eran paramédicos, ¿no? Claro. Entonces, Yo llegué a tratar, muy poco, pero sí llegué a entablar alguna conversación con Jacobo, que lamentablemente ya falleció. así es. Eh, Fíjate que yo, es- la filosofía que manejaba del servilismo, del servicio, de la ayuda humana, o sea, tenía mucho, pues era un líder, ¿no? Ujú, sí. Y tenía ese toque que en su momento también el escuadrón tenía sus líderes y una forma de pensar muy similar en aquel tiempo y hasta creí que se iba a hacer cargo del escuadrón, pero no sabía qué tan arraigado tenía también la bandera de la Comisión Nacional, ¿no? Pero a mí me hubiera gustado muchísimo que se hubiera hecho cargo del escuadrón porque esa filosofía que manejaba, ese liderazgo que tenía, era lo que nos impulsó en su momento a la institución del Escuadrón SOS. Te fuiste parte entonces, bueno, eres parte de, de esta asociación y te haces cargo de todo lo operativo de emergencias aquí en la Ciudad de México. ¿Cuántas unidades tienen y qué eventos cubren o son voluntarios? ¿Qué más nos podrías platicar en referencia de este grupo? Así es, la Comisión Nacional de Emergencia está formada en su totalidad por personal voluntario de toda la República, con diferentes campos de acción. Tenemos personal de proximidad, Ujú, que son los que van a los eventos masivos a pie tierra. ajá, Son primeros respondientes todos, ya. certificados. Aquí lo que he intentado, Ujú, y no yo, sino mi equipo directivo, ujú, de la Ciudad de México, es darle más calidad a la atención. ok, Que todo nuestro personal esté bien instruido, que todo nuestro personal esté certificado, sí. este, y, por ejemplo, los primeros respondientes sean los de proximidad. También tenemos primeros respondientes en vehículos que están totalmente logotipados, con su cromática, con sus registros, Ujú. con su, O sea, totalmente legales a lo que la ley exacto, exige, sí, ¿no? lo que la ley exige Ajá, exactamente. Formamos parte qué del padrón bueno. de grupos voluntarios, tanto de la Ciudad de México como de Protección Civil Federal. Muy bien. Estamos inscritos y tenemos los registros de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Defensa, del Gobierno Oh, y de la Policía, la Guardia Nacional hoy Guardia en día. Nacional. Ajá. Tratamos de tener todo en orden, Ujú, porque nuestros grados inclusive están homologados a los de Sedena, ¿sí? mm, Por un convenio que existe. Entonces, tenemos que, pues, darle peso claro, y sustentarlo con algo, ¿no? así es. Entonces, actualmente inclusive todos los que utilizan y tienen un cargo que lo pueden ostentar sobre sus obreras, tienen que hacer también un examen para que sepan lo mínimo indispensable que Ujú, debe de saber alguien que puede ostentar ese grado, ¿no? ok. Bajo la ley de uniformidades y divisas, ¿no? Y eso solamente la Las Secretaría de Defensa. unidades, parque vehicular, ¿como cuántos tienen aquí en la Ciudad de México?
En la Ciudad de México hay dos Ujú, que están centralizadas aquí en la oficina de Coyoacán, ujú, que están a mi cargo. ujú, Está la unidad que se encuentra en el Estado de México, que se divide para cubrir entre Estado de México y zona norte de la Ciudad de México, ujú. ¿sí? Y la unidad que se encuentra del lado de Estado de México, pues del lado de Nezahualcóyotl, de Chimalhuacán y todo eso, Ujú. ¿no? Dos unidades de primer contacto, que son vehículos. Sí. Esos no son parte de la institución, están bajo convenio y resguardo de sus propietarios que son parte y elementos de la O sea, delegación. prestan las unidades y Así ustedes es. prestan el nombre de la comisión. Exactamente, sí, y los Ujú. registros y todo, ¿no? O sea, mientras ellos estén bien en regla en cuanto a documentación, nosotros les Ujú. prestamos este ¿Qué documento. antigüedad tiene la Comisión Nacional de Emergencias? 46 años también. Cuarenta y Ujú. seis años. Sí, una de las ventajas que tiene este grupo son asociación civil, ¿no? Así es. Una de las grandes ventajas que tiene, y yo creo que la gente debe de saber y de enterarse, es que manejan bonos deducibles de impuesto, Así es. ¿no? A la fecha. Entonces, pues la gente que quisiera, pues donar, ya sea en especie o económico, Ujú. pues que se pongan en contacto para hacer más grande este grupo de emergencia, porque ya voluntarios ya hay muy pocos. O sea, con esa pasión, con esa e instituciones también hay muy pocas que realmente le dan la seriedad Exacto. a este movimiento voluntario y pues prestar gratuitamente ayuda a la ciudadanía que misma pues les podría ayudar a estas instituciones con algún donativo de una empresa que, no sé, a lo mejor hay alguien que tenga una fábrica que haga gasas, vendas o material de curación, etcétera, porque son insumos que día con día luego se utilizan para la atención a los pacientes. Entonces yo creo que sí es importante que la gente esté enterada de que manejan bonos deducibles de impuesto y que pues ustedes hagan ya sea un convenio con la empresa o que les hagan el donativo y ustedes extienden Deducible. este deducible, ¿no? Que pues Ujú. ellos lo pueden aprovechar para las situaciones fiscales, ¿no? Así es, exactamente. Esa es la idea, a final de cuentas. Ujú, La institución en gran parte se mantiene por donativos directamente, ¿no? De ujú, empresas chicas, medianas y grandes. Existen en algunas delegaciones de algunos municipios o estados ujú, donde básicamente todo se ha hecho con donativos, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos la delegación más joven que es la de Atlacomulco, ujú. donde las empresas les han donado desde costales y tierra grava y hoy en día tienen una base muy completa para personal O sea, operativo y instalaciones crearon. Ajá. instalaciones, exactamente, ¿no? Mm, Entonces, hay de todo, ¿no? Hay delegaciones que reciben donativo de gasolina, diésel, claro. este, o asociaciones que, entre asociaciones de repente nos apoyamos, ¿no? Por Ujú, ejemplo, Ciudad de México, tuvimos un acercamiento muy grande con los grupos de motociclistas de la ciudad ujú, y básicamente ellos son los que nos han ayudado más con donativos, ¿no? O sea, desde que llegan a donar una cubeta de cloro, jabón, ujú. escobas, así hasta Todo apoyo vendas, es bienvenido, todo, ¿no? ¿no? O sea, Ujú. vendas, gasas, medicamento, eh, tapitas, Ah, para ok. cambiar por tratamientos, Ajá. ayudar a la gente. Nosotros de esa manera ayudamos, por ejemplo, a otra asociación que se Ujú. dedica a juntar tapitas, ¿no? O sea, Ajá. y ayudamos también a otra asociación de niños con cáncer, ¿no? Y entre todos nos tratamos de ir ayudando, pero nunca está de más el apoyo y la ayuda. Ujú. Sobre todo porque tú sabes que es una situación cara. El ser voluntario en México es una situación muy diferente a los estados Claro. y es una situación cara por el mantenimiento también, Ujú. ¿no? Por el mantenimiento de las unidades principalmente. Claro. Este, todo eso, pues a final de cuentas corre por nuestra cuenta. Ujú. De repente alguien nos ayuda, de Sí, repente es un no. hobby muy caro, ¿no? Y yo estuve como voluntario, pues, muchísimo tiempo. Yo creo que como unos 35, no, como unos 30 años más o menos. Ujú. Estuve como voluntario en el escuadrón. Y pues te cuestan los cursos,
¿sí? Te cuestan las actualizaciones, te cuesta el equipo personal, o sea, comprarte el uniforme y todo. O sea, es una labor muy, muy bonita como voluntario, que ya muy poca gente ya no regala su tiempo, todo quiere, Sí, pues gratis. Y pues no está mal cada quien sus cosas, pero, por ejemplo, yo creo que el hobby más caro que existe aparte del golf ujú. es el de técnico en urgencias médicas. Y con esta crisis de voluntarios que tenemos en el país, Ah, claro. desgraciadamente también, Ujú, eh, pues también viene el desconocimiento, ¿no? O ujú, sea, yo te puedo decir, porque tengo los datos, los números y todo, sí. cuánto te cuesta mantener una ambulancia, ¿no? La depreciación y todo, ¿verdad? Exacto, ¿no? Ujú, O sea, y cuando tú les dices, me cuesta 56,000 pesos semestrales mantener una ambulancia, ujú. a algunos se les hace muchísimo. Ok. Ay, no, que no manches, Sí, una persona me preguntaba que cuánto se gasta por un servicio, cuánto puede llegar a gastar en promedio 800 pesos por un 800 pesos servicio. por un servicio. Así es. La O sea, ya contando gasolina, insumos, todo y eso. una unidad particular, 960 pesos. Ok. O sea, 800 pesos es el costo operativo de un movimiento Ujú, efectivo. O sea, ok. el salir, llegar, atender Y trasladar. y trasladar. Ok. 800 pesos. Pero entendamos que una unidad voluntaria no cobra tiempo de espera, no paga Exacto. personal, Ujú, ¿no? ujú, Eh, se cuenta así el diésel porque lo ponemos entre nosotros, se desgasta y nosotros pagamos así es. la reparación y Ujú, lo que tú quieras. Pero eso no son gastos que entran en la operatividad. ujú, Sin embargo, por ejemplo, las unidades particulares ujú, o las de gobierno que sí están bajo un régimen de pago, ujú. obviamente sí tienen que contemplar esos gastos, ¿no? Claro. 960 pesos es la media del Ujú. costo operativo de Sí, una. como bien dices, y porque nada más es el movimiento de la unidad, Ujú. pero si una ambulancia con un servicio efectivo, más aparte que le paga al personal, ¿cuánto vendría siendo el costo de ese movimiento? O sea, por el tiempo de espera, por el tiempo pues, de lo que dure el servicio. Ujú. Más o menos no tienes un Sí, cálculo, 960 pesos es lo ya que, contando el pago del personal al día. ya contando el pago del personal al día, Oh, 960 pesos es ya. el promedio del gasto operativo de la unidad, Ujú. ¿no? Obvio, Generalmente, ¿cuántos vienen de tripulación? ¿Dos o tres o en una unidad cuántos? particular, dos. Dos. En una unidad voluntaria, pues somos Unas cuatro o cinco, Ajá, ajá. los que podamos Sí. solventar la gasolina y quepan, Ajá. Claro. y que quepa el paciente, claro. Ajá, sí. Exacto, ¿no? Oh, Entonces, sí, esa es la diferencia, ¿no? La otra es que, obviamente, pues, la cantidad de volumen de trabajo también de una unidad ujú, particular contra una unidad voluntaria, ¿no? sí. Hablando de que nuestras unidades voluntarias salen 2 veces por fin de semana, Ujú, ¿no? Y estas unidades cobran alrededor de entre 1 y 4 servicios por guardia, ¿ok? O sea, ya hablando de hoy en día 4 es mucho, ¿eh? O sea, yo recuerdo cuando estaba en tu tripulación nos ajá. aventábamos 15, ¿no? Entonces, pero antes no había esa regulación que hoy en día hay para las Sí, ambulancias. porque estaban los escáneres y bueno, Exacto, había otras maneras de enterarte de los servicios y ahorita ya están más centralizados, ¿no? En el exacto. C5 y pues ahí llegan todos los llamados. Ujú. Eh, para continuar y que pues, vamos a empezar a agarrar ruta para el final de esta emisión, me gustaría que nos platicaras, bueno, al final me dejas los datos para ponerlos de la comisión donde se contactan, etcétera, ¿no? Claro que sí. Eh, durante todo el trayecto que has tenido en las emergencias o en la policía, en estos grupos paramilitares, ¿has tenido alguna situación paranormal que nos puedas llegar a contar de algún evento o algunos eventos que te hayan tocado así sorprendentes? Sí, es chistoso porque yo era muy escéptico, o Ajá. sea, muy, muy escéptico. Hoy en día yo me quiero considerar escéptico, Ajá. Ok. porque creo que si algo he aprendido es que me da miedo, Me doy miedo, me, ¿no? me da miedo. Yo recuerdo que mi mamá es de un pueblo,
de un pueblo metido, muy metido Ujú. en la Huasteca Potosina, Ok. entre Hidalgo, Veracruz y O sea, Tamaulipas, ¿no? en la sierra. Sí, 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 o Ujú. sea, un Ok. pueblo y pueblito, ¿no? No pueblo grande, Ujú. pueblitito, ¿no? O sea, y crecí con esto de las brujas, las ¿A bolas poco de sí? fuego, sí, ¿Llegaste a sí, ver? sí, sí, ¿A sí, poco sí, sí? Ah. las bolas de fuego que brincaban de cerro en cerro y Ajá. así, Ujú. este, eh, el encadenado, no sé cómo le decían, Mm. que en un pueblo y se escuchaba un tipo caminando con Con cadenas o algo cadenas. así, Ajá. y ya, pero la verdad es que yo las brujas las percibo como las brujas Sí. y nunca les tuve miedo y nunca fueron para mí algo que me asustara. O Mm. sea, me recuerdo las bolas de fuego brincando y todo, nada más. ¿Y qué te ¿No? decía tu familia? Ah, es que esas bolas son brujas. Empezaban a aparecer, bajaban de los cerros las bolas Ujú. y abuela y mamá y tíos ya empezaron a bajar las brujas, métanse a la casa y los niños nos ponían cerca de una recámara, creo que le ¿No les ponían, ponían el hilo rojo o no, algo? ponían una tijera abierta colgada, había un Ah, clavo atrás de la puerta ajá. y ahí ponían una tijera abierta y ya con eso supuestamente no se Las metían, ahuyentaban, las ¿no? No se ahuyentaban, ¿no? acercaban. Algo así, ¿no? Ajá. Que lo que sí recuerdo que decían es que se chupaban a los niños y que no Ah, sé cuándo, ¿no? ujú. Y luego amanecían niños y todo eso y toda la familia y todos hablaban de eso, pero yo tenía 2, 3, 4 años, 5 años, la verdad no recuerdo que me diera miedo. Ujú. La primera vez que sí vi algo así que mis ojos decían, ay, me los voy a volver a tallar, Ajá. haciendo prácticas de maniobras en estas escuelas militares eh, en Chiapas, Sí. estoy hablando del 95, Ujú. más o menos, estaba yo, me tocó cuidar una parte de la selva, digamos, Ujú. ¿no? Y entonces estábamos distribuidos. Yo recuerdo que del suelo había una parte, la única parte que no había maleza, Ajá. no había pasto, la única parte que se veía como un clarito, no había Ajá. árboles, Sí. tal vez 10 metros, es un diámetro de 10 metros, Ujú. y llamaba la atención porque estaba como muy limpio ahí, y todo lo demás era selva, ¿no? Claro. O sea, muy extraño de que esté nada más esa área limpia. Ajá, exacto, ¿no? Pasó un día, 2 días, 3 días, me volvió a tocar guardia y lo veía y Ujú. era muy raro no voltear a verlo porque te llamaba la atención, decías, Ujú. "Ay, pues, ¿por qué no acampamos ahí? Está muy rico, Claro. ¿no?" Pues sí, ¿no? Ajá. Y de repente un día en la noche, yo tratando de buscar a mis compañeros para hacer alguna travesura, no sé, eh, estaba yo con los binoculares y me brilla algo abajo de los binoculares y por, o sea, por curiosidad levanto los binoculares y volteo a ver esa parte, ¿no? Ujú. Y empiezo a ver que del suelo, o sea, literal de la tierra, Ujú. empieza a salir como una chimenea de humo Ajá. Ok. blanco y de Sí. repente se empieza a poner de color como rosa y luego como a 1 metro otra y se empieza a poner como azul y luego otra como verde, pero Era como humo, dices. como humo, pero Ujú. ¿qué crees que el humo no llegaba a más de 2 metros, yo creo que de altura? O sea, yo Ujú. estaba en un árbol, pero en un puesto de observación. Ujú. Pero digamos, sí, como si vieras una fogata y nada más sale un hilito de humo, Ok. así, Ajá. máximo 2 metros, Se disipaba. y ya no veía si se disipaba, si se iba, o sea, nada Ah, más hasta ahí llegaba, ok. y luego otro, así fueron, en cuestión yo creo que de media hora. No sé si mi cerebro estaba tratando de comprender qué Ujú. estaba pasando, pero poco a poco los vi que salieron. Habrán sido 6, Ujú. o sea, 6 con una separación como de 1 metro. Ujú. Y en 10 minutos de repente empezaron a girar, a girar, a girar, a girar entre ellos así. Ajá. Y, y pues uno dice, Como tratándose de unificar todos esos humos o no, cómo. como girando Ah, alrededor, como de un ajá. punto, Sí. todos. Ajá. No se pegaban, pero todos estaban Ah, tratando, ok. todos como bailando, ¿no? O sea, Ah, literal mira. Ajá. como bailando así. Se quedaron así como 15 20 minutos, yo creo. O sea, sí fue mucho tiempo Ujú. para uno solo estar así viendo, Ajá. fue mucho tiempo. Y cuando yo dije, ya los voy a dejar de ver porque pues, no encuentro ninguna explicación, Ujú. mejor me voy a voltear, Ujú. empezaron a moverse y se empezaron a ir en el pasto, entre todos, o sea, se fueron yendo, ¿no? Mm.
y me quedó muy grabado Ujú. cómo se fueron yendo entre árboles y no chocaban, no atravesaban los árboles, simplemente iban como caminando. ¿Crees que haya sido como una especie de espíritus del bosque o qué Eh, explicación puedes dar? La verdad no le puedo dar una explicación, pero Ujú. sí puedo pensar que eran energías. Fue cuando empecé a Ajá. creer en energías. Creo que al día siguiente o algo así fue cuando hubo una gran matazón ahí de varios Ok. pueblerinos Ajá. y fue muy sonado en todo el país también y todo eso y fue por ahí por Pues los fue la estados. época de los zapatistas. Exacto, sí, Ujú. sí, estábamos allí nosotros ayudando un poco en cuestión de Ujú. víveres Yo y todo fui eso. con el ya afinado Diego Torres. Ajá, Fuimos a la caravana de Ricardo Pozas, que la organizaron estudiantes ajá, de filosofía, de psicología y de varios de la universidad. Nos fuimos cuando fue la bronca con Absalón y pues se levantaron en armas, ¿no? ujú. Y sí, hay mucha vegetación, pero qué extrañas pues, manifestaciones te tocó ver. ¿Qué otras cosas llegaste a tener? ¿Alguna exploración urbana sin querer queriendo que hayan hecho por alguna, no sé, alguna práctica que hayan hecho? O en el Ajusco, que creo que también hacían Sí, prácticas ahí, ¿no? ver como tal, Ajá. urbano, Ujú, no me tocó. ujú, O sea, ¿te acuerdas, como ejemplo, en la base del escuadrón SBS? ujú, Ahí que de repente empezaban a verse, bueno, a sentirse cosas raras, a muchos ruidos, ese tipo ujú, de cosas así, que ruidos, que se abrían puertas, cerraban puertas, se prendían y ajá, apagaban luces. ujú, Nunca se me va a olvidar el día que encontramos la ventana rota de la ambulancia 30, ¿era? ujú, ¿No? Que aparte la rompieron de adentro hacia afuera y estaba ajá, cerrada claro, con llave. sí. Este, ya no recuerdo si pusiste micrófonos o qué hiciste ahí o No recuerdo. no me No sé si ya no le hicimos caso a eso, nada más lo reportamos. ajá. Dentro de los operativos de prácticas que estuviste en Guardias de México, Ujú. ¿tuviste Sí, algunos casos? ese sí lo vi, A ver. ese sí fue que lo vi. Ajá, Ese sí nadie me lo cuenta. ajá. Era Semana Santa, era un jueves santo y nos fuimos de práctica toda la semana Ok, al ujú, cuartel de la Jusco, sí. ¿no? Que está antes de llegar al albergue, como un kilómetro antes de llegar al Antes del albergue. albergue alpino. Así es, Mm, antes del albergue alpino. Un poquito hacia arriba, 300 metros, ahí está mm, el cuartel. ok. En ese cuartel, ahí fue cuando empecé a creer en las energías buenas y malas, energías con dolor y energías, o sea, cuando a mí me mandaron hacerme cargo de la seguridad de ese cuartel, el cuartel estaba abandonado, Ujú, pero no tenía mucho tiempo abandonado, ujú, ¿no? O sea, fue raro, porque dijeron, es que tiene mucho tiempo abandonado, y no es cierto, no tiene tanto tiempo abandonado. Eh, yo llegué y encontré pues muchas cosas rotas, tiradas, todo eso con mis compañeros, con mi grupo. Limpiamos y había una vibra muy rara, pero no sabíamos qué era y no queríamos creer en nada. Por lo que te digo, a mí en ese momento, si tú me dices, ahí hay un fantasma, yo me volteo porque ¿para qué lo quiero ver? ¿No? O ujú. sea, Claro. ¿para qué lo quiero ver? Entonces, me cae un fantasma, pues me volteo. Y fue muy raro porque abajo del cuartel, sobre la carretera, hay puestos de comida, ¿no? Sí. Entonces de repente nos daba hambre y pues, la flojera de hacer a lo mejor algo, vamos a comer ahí quesadilla. Y Mm, bajábamos y la gente nos veía llegar. En cuanto veía los uniformes negro militar, ujú, cerraba las puertas, bajaba cortinas, se desaparecían, ¿no? ok. Hasta ni les cobraban los que estaban comiendo. Y no de qué onda, ¿no? O sea, Mm, lo sentíamos, pero pues, vamos a llegar de civil y buena onda y platicamos con ellos. Y fue así como nos enteramos que había habido algunas personas que se fueron a vivir ahí, a ujú, ese cuartel para esconderse. sí. Ah, era gente de, Mm, estuvieron escondiéndose ahí durante mucho tiempo, hacían unas fiestotas, subían chicas, subían grupos de música y subían mucha gente mm, y después pues no sabían
se mataban, los mataban, o qué fregos hacían. Porque ya no bajaban las personas, ¿o qué? Ya no bajaban todos, ¿no? Nos decían, O sea que entonces. aquí falta gente, ¿no? Ajá, y entonces la gente de ahí, de los puestos de comida de la entrada, pues se quedaban así como que es que son malos, ¿no? O sea, y son malos y son Claro. malos, ¿no? Ujú. Luego la Marina tomó la seguridad del cuartel. La Marina estuvo a cargo de la seguridad del cuartel. Ujú. Y después de, no sé, creo que 2 o 3 años, no le pudieron hacer caso, no tuvieron la gente o la estructura para hacerle caso y mejor se retiraron y se la dieron a Guardias de México y al Pentatlón. Ya. Guardias de México no tenía la estructura porque no había gente en el sur. Ajá. Entonces, Pentatlón, junto con algunas unidades de guardias, fue cuando nos mandaron para allá. Ya. Y entonces empezamos a ayudarle al que era el comandante del Pentatlón Deportivo Militarizado de Ujú. la zona sur Ujú. de Tlalpan, a ayudar a arreglarlo y a mantenerlo y todo eso. Ujú. Y nos fuimos enterando poco a poco de cosas que allá pasaban, ¿no? O sea, que ellos creían que había una niña, que esa niña era la señora que había sido la dueña de la hacienda, Ok. que se les aparecía si no les dejaba dulces y Neta. todo. Ajá. Llegó un momento que nos convencieron y nosotros subíamos con una bolsita de dulces Ujú. y a veces los dejábamos por ahí en las azoteas de las caballerizas o a Ujú. veces en la cabaña adentro y se calmaba todo, Ok. ¿no? ¿Eh? Queriendo a lo mejor creer tranquilizar ese tipo de energías, ¿no? Sí. Pues esa vez era Jueves Santo de la Semana Santa, habíamos estado haciendo prácticas desde el lunes, no había pasado nada, el día jueves decidimos darnos un relax, Ujú. mandamos a la tropa a dormir y todos los oficiales y comandantes, pues, ¿por qué no? Sacamos una botellita y a platicar ahí y a A seguir convivir. a convivir, Ajá. a planear, A conbeber. exactamente, a planear cómo conquistar la Ciudad de México. Ah, sí. Y de repente eh, uno de nosotros va al bosque a, no sé, hacer del baño Ujú. y regresa espantadísimo porque había visto algo y no podía describir cómo era. Dijo que era un perro y después dijo que era un búho, luego, pero que era un búho como de 2 metros y luego que era un perro bien grandote y luego, o sea, así como Que no, estaban ¿no? tomando tonalla, ¿o Sí, qué? exacto. Ajá. Digo, no, sabes que tú ya no tomas y las armas, ¿no? O Ajá. sea, y te Ajá. vamos a encerrar porque ya está loco. Ujú. Y entonces lo metimos a la cabaña a cuidar la fogata. Ujú. Y, Acá. está loco, Ajá. mételo a cuidar la fogata, ¿no? Ajá. Que no se apague el fuego, ¿no? Ajá. Y lo metimos y todos nos quedamos afuera en la terraza de esa cabaña, que es la más alta de todas. Cuando de repente sí se empezó a escuchar ruido en la maleza Ok. y pues Como no, si caminara alguien no o... estábamos borrachos, en realidad Ajá. fue una botella para 20, o sea, Ok. obviamente, ¿no? Sí. Y ni siquiera nos la habíamos acabado, ¿no? O sea, es como que la degustación. Ajá. Y entonces, pues todo el mundo agarre lo que traiga, sus armas o lo que traigas para defenderte y todos en posición. Y nos colocamos en nuestras posiciones que teníamos cada uno para defender el cuartel, en dado caso. Había cierto problema con los leñadores en ese entonces ahí. Mm. Entonces nos colocamos ahí todos ya listos para atacar. Cuando de repente vemos que sale esta figura, una figura literal, porque no tenía cara, pero tenía la forma de una cara, de una cabeza, En donde digamos. debería de ir la cara, Sí, era, se era veía oscuro, tal una vez. persona que más o menos, o un cuerpo humanoide de Mm. aproximadamente 3 metros y medio de altura, Neta, estaba muy porque, grande. porque el cuartel tiene una pared de 3 metros y de Mm. esos 3 metros hacia abajo, Ujú. por toda la orilla, hay una zanja. Y esa Mm. zanja, obviamente es por seguridad, pero se llena de hojarasca. Entonces tú ahí metes cualquier cosa y se hunde entre la Wow. hojarasca. Ujú. Entonces podemos calcular que más o menos esta persona que nos llegaba a la misma altura Mm. tendría unos 3 metros y medio, 4 metros de altura, ¿no? Ujú. Y entonces sale y nosotros tratamos de ver, identifícate, te doy 3 para que te identifiques o disparo, quien Ujú. vive, no contesta, se echa a correr o a caminar muy rápido, Ujú. eso recuerdo que como que se eran como caminar muy rápido, Ujú. y pues le vaciamos los cargadores, o sea, le vaciamos todos los 20, bueno, los 19, Ujú. le vaciamos los cargadores a
a la figura, ¿no? Ujú. Digo, había gente muy experimentada, policía, militares, todos, y todos le dispararon. O sea, Ujú. la prueba es que atrás hay una pared que es una bomba de agua Ajá. en color blanco. Sí. Ahí se ven todos los impactos. Nunca encontramos nada. Nunca O encontramos. sea, alias no le hicieron daño. Alias, lo atravesamos Ujú. o sea, no le hicimos daño, ¿no? Lo chistoso fue que después de ahí, o sea, nos quedamos platicando obviamente esta situación todos y nos quedamos arriba y levantamos a la tropa, hicimos patrullas y mandamos a que buscaran, Ajá. ¿no? O sea, organizamos patrullas y que se fueran a buscar porque algo había pasado, ¿no? Claro. A peinar toda la zona. Y regresaron después de como una hora. No, no hay nada. Ah, ok. Estamos hablando de que cerca de 200 personas habían ido a buscar todos lados, ¿no? Regresaron, se volvieron a meter a lo que eran las galeras donde se dormían Ujú. y todos los oficiales y comandantes arriba, pues ya. Y de repente se escucha un auxilio, Neta. como si estuvieran gritando abajito, ¿no? O Ajá. sea, y de repente a los 2 minutos un auxilio así lejísimos, ¿no? La misma voz. Ujú. Y luego otra vez cerquita de nosotros, ¿no? Eh, lo que me impresionó de esta experiencia fue que teníamos, teníamos un grupo de policía militar, Ujú. teníamos un grupo de centinelas cuidando, Sí. éramos 20 los oficiales y comandantes, Ujú. y todos nos quedamos dormidos. O sea, algo pasó que nos quedamos dormidos. Ajá. Y todos nos quedamos dormidos ahí en el techo, ¿no? O sea, Ujú. en el Ajusco, a esa altura, te congelas. Claro. ¿No? Pero a nosotros nos quedamos dormidos como si estuviéramos platicando y de repente abrimos los ojos y ¿qué pasó? Me quedé a media plática porque me Ujú. quedé dormido, ¿no? ¿Cuántos eran ustedes? ¿Cuántos éramos en total? Ajá. Cerca de 300. Ajá. ¿Y todos se quedaron dormidos? Todos nos quedamos dormidos. Ujú. Sí. Bueno, los que estaban en la galera pues ni se enteraban porque esa galera no se oye nada para afuera, ¿no? Ujú. Pero arriba por lo menos 50, así había entre policía militar, centinelas y los otros. Ya. Ajá, y todos se quedaron dormidos. Los que cuidan ahí en su barandal, Ajá. dormidos en el barandal, dormidos, sentados, o Oye, sea, qué extraño, ¿no? sí, y aparte nos despertamos todos al mismo tiempo, o sea, como que eran como 6 de la mañana y así de, ¿Los han de ver pues, encantado o qué? no sé la verdad, pero sí fue algo muy, muy, muy extraño, Ujú. porque nos despertamos y todos así como que, ¿qué pasó? Nadie sabía qué pasó, ¿no? Ujú. Nadie sabía qué pasó. Todos el cuerpo de oficiales y comandantes, normalmente somos de una sola generación o dos generaciones cuando mucho, entonces Ujú. nos conocemos ya hace muchísimo tiempo y hemos estado en muchísimas prácticas juntos y hemos estado, Ujú. entonces, no sabíamos qué nos había pasado, nadie nos, Y al amanecer de ese día, que lo llegaron a platicar entre ustedes claro, sí, claro, porque Ajá. seguíamos, ¿Y ahora sí alguien que no tuvo una teoría de el por qué hayan pasado esas cosas? Y a lo mejor pues soltaron a había, alguien, había una señora, desvivieron a alguien por ahí, o no sé. Ajá. no sé, había una señora que subía a dejarnos comida, Mm. botecitos con frijoles, conejos que cazaban ahí sus trampas Ok. y nos los iban a dejar para que los cocináramos y todo para comer. Ujú. Y la señora le empezamos a platicar como que nuestra desesperación de que alguien más que nos Nos que sepa, escuche, ¿no? ajá, sí, sí, sí. Le contamos y la señora nos comentaba que tenía mucho que ver la fecha, que era Mm. Jueves Santo. Y Ah, ella claro. vive como a kilómetro y medio del cuartel sobre la carretera. Ujú. Y, y nos dijo, sí, fíjense que sí escuché mucho relajo, escuché muchos pájaros volando a medianoche, dice, no es normal, Ujú. y muchísimos perros, ¿no? O sea, pero pues, no, dice, o sea, pero tiene que ver más con las fechas, supuestamente ella, ¿no? Órale, Nunca, qué nunca interesante. tuvimos más datos de eso. Ujú. Y fue la única vez que pasó. Ya no tuvieron una Que experiencia viéramos similar. algo, sí. ¿Ah, sí? Que viéramos así, Ujú. algo sí. Ujú. Es la única vez que así como tal, que sí te puedo decir, sí vi una persona, bueno, una cosa Un ente con pies y manos y cabeza, o sea, y corrió. oscuro. Exacto, sí, todo Ujú. oscuro, ¿no? O sea, totalmente oscuro, ¿no? Y lo vi Ujú. correr, o sea, El fantasma del bosque. sí. El fantasma del Ajusco. ¡Ja! Pero sí, que haya visto es lo único, ¿no? Claro. Alguna vez sí nos dieron
una encantada de esas que dicen, como tal nos embrujaron. Ujú. Estábamos en una maniobra, íbamos caminando en el bosque y de repente vimos un laguito donde se veía que había peces Sí. y lo pasamos, lo vimos, nos seguimos y como a las 2 horas otra vez vimos el mismo laguito. Caray, volvimos a caminar y otra vez el mismo laguito y volvimos a caminar y entonces dijimos, ¿sabes qué? Estamos dando vuelta en círculos, ¿no? O sea, pero no, ¿cómo crees? Si venimos por la misma vereda, o sea, no podemos estar dando vueltas en círculos, ¿no? Ujú. No, que sí saquen los cuentapasos y saquen el reloj y pues lo Ujú. sacamos y seguimos y volvimos a encontrar el laguito. Y adelante del laguito Ujú. había una construcción como que había querido ser una casita, una Ujú. chocita Ujú. y Una cabaña. una cabaña. Y Ajá. vimos a un señor Ajá. y se nos hizo súper extraño porque estamos hablando que eran como las 3 de la mañana, ¿no? O sea, Ya. y el señor estaba parado en la cabaña, ¿no? Y, buenas noches, buenas noches. Ya se perdieron. Pues creo que sí, Ajá. pues creo que sí. Nada más volteense su ropa Mm. y sigan caminando. Gracias. Seguimos caminando y como a los 10 pasos, si nos lo volteamos, pues sí, ¿no? ¿Qué más da? Ujú. Pues, Sí, porque no salían. nos vayan a regañar por traer el Ajá. uniforme al revés. Ajá. Ajá. Y sí, nos cambiamos todo y ya no volvimos a encontrar ni el laguito, ni al señor, ni la casa, ni nada, Oye, ¿no? qué raro. Sí, estuvo padre eso, pero Pues un fenómeno, o sea, es extraño de que empieces a caminar en círculo o que no te dejen salir de esa parte del bosque, ¿no? O sea exacto, que, sí, sí, sí. Como si pero no. que los estaban embrujando, entonces dices que los encantaron, Ajá, ¿no? no, dicen que nos embrujaron, Ah, no. exactamente. Ok. Dicen, ¿no? O sea, obviamente nosotros no queríamos tampoco creer, nadie Ujú. quería creer nada, ¿no? Pero sí fue así como que volteense algo, ¿no? Y unos se voltearon la boina, otros Ok. la camisola, y seguimos caminando y no volvimos a encontrar el lago ni la casita. A las 8 de la mañana llegamos al punto que teníamos que haber llegado a las 2 de la mañana. Ujú. No manches. Mm, eres escéptico, dices, ¿no? Más, O ya no eres escéptico, o como, ya no soy escéptico porque ajá, creo que me ha tocado sentir y ver, ¿no? ya. Soy miedoso, eso sí te puedo decir, soy Ujú. miedoso y por eso no entro, no veo. Tú me dices, hay un fantasma atrás de ti, ay, chido, ahí déjalo, güey, no voy Ujú. a voltear porque así estoy bien y si volteo me va a dar miedo. Güey. Ajá, claro. Digo, Ok. es un ejemplo, ¿no? Porque en Ajá. realidad, pues, o sea, quisiera hasta decirte no creo en los fantasmas, ¿no? O sea, Ujú. no los he visto, sé que no sé, ¿no? Nada más esa ocasión de la Jusco. Así es, y yo no quisiera creer que fue un fantasma, o sea, creo más que fue un marciano o algo así, Mm. porque lo vi muy real, o sea, y yo pensaría que un fantasma es transparente, Ajá. ¿no? O sea, pienso, ¿no? O sea, Ujú. Oh, qué raro. Pues ya para concluir, agradezco mucho pues que te hayas hecho un tiempecito para venir a platicar tus experiencias y me gustaría que dejaras en dónde te pueden contactar y en dónde pueden saber más información de la Comisión Nacional de Emergencias. claro que sí, les doy 2 teléfonos, Ujú. ¿sí? ¿Con quién se comunican? ¿Con quien conteste o con quién? Sí. Eh, con la licenciada Elsa Amador. Ah, ok. Ella es la subcomandante administrativa en la Ajá. delegación Ciudad de México, Sí. ¿sí? A ver, permíteme. Saludos a Elsa, también fue de mi tripulación en Sí, la así es. ambulancia. Ujú. El teléfono es el 55 Ujú. 19 27 Ujú. 20 34. Ok. Ajá, ese siempre lo contesta Elsa. Ujú. Y en caso de que no, está el número de su servidor, el Ujú. 55 4202 Ujú. 6606. Ok, Llame ya. exactamente. Llame ya y done ya, ¿no? Sí. Ajá. Sí, el proceso de generar un deducible de donativo Ujú. lleva entre una semana y media porque pues somos una institución a nivel nacional, ¿no? O Sí. sea, entonces no es tanto que tengamos que estar sacando cada rato deducibles,
pero pues lleva un proceso administrativo Ujú, que lo tiene que autorizar el contador, que entonces, claro. para que todo sea legal y esté en firme, Ujú, más o menos tomar en cuenta que una semana aproximadamente nos podemos tardar, ¿sí? Se les manda toda la información de la institución, con la información del QRI y todo sí. lo que viene siendo la parte legal y de Y Hacienda fiscal, y todo. fiscal, Ujú, y posteriormente nos hacen la donación y se les entrega su bono deducible de donativos, ¿no? exacto. Como decías, en especie, Económico. económico también, todo suma, todo sirve para poder seguir ayudando y también es importante invitar a la gente a que vuelva a participar en estas instituciones, Ujú, a que participe de manera voluntaria, porque tenemos una crisis de voluntarios, una crisis de sí, voluntarios bastante en fuerte. todas las instituciones, Sí. en Ujú, todas las instituciones hay una crisis de voluntarios. Eh, Entendemos que en la Ciudad de México la situación económica y social no es sencilla, es diferente y es más complicada que en los estados, ujú, pero sí hay mucha deficiencia hoy en día aquí y desgraciadamente también por esta situación de que los muchachos andan buscando dónde generar dinero y a veces lo generan de una manera mala vida, ujú. Ilícita. ilícita, Ujú, también hoy en día no quieren dar tiempo voluntario, ¿no? A algunos se ve que les gusta, pero dicen, ay, ¿cómo crees que sin ganarme el sueldo, no? ¿Cómo crees que o sea, te voy a dar un día de mi pues semana sin prefieren ganar? más estar en los antros, ¿no? Gastar su dinero, lo poco que generan para estar en los Exacto, antros en lugar de hacer una situación pues benéfica hacia la sociedad, ¿no? Pero pues ahora sí que es el desarrollo de su vida y social y ojalá sí tengan contemplada esta parte mucha gente de pues ingresar a las filas del voluntariado en las áreas de emergencia porque sí está claro. muy También, difícil. también ha sido difícil por parte del gobierno, ya no te deja ser voluntario, Ujú, es complicado, ¿no? O ujú, sea, por todos lados, pero es una situación de espíritu, ¿no? Es una claro. situación de cada uno, Ujú. ¿no? El sentirse bien y el buscar cómo hacerle para ayudar y apoyar a tu sociedad, a tu comunidad, a tu familia, a tus amigos, ¿no? Y pues no dejar que esas ganas se vayan porque alguien te dice Aparte, que no puedes. deteriora mucho la imagen gente de pseudo paramédicos o Sí, que exacto. ellos han demeritado mucho la imagen de los técnicos en urgencias médicas y pues por ese lado también a veces la gente no cree, pero ojalá puedan creer un poquito más en las instituciones serias como asociaciones civiles o voluntariado. Y pues te doy las gracias de haber participado en este episodio de La Caverna del Lagarto. Y pues no sé si quieras agregar algo para que te despidas. No, pues muchísimas gracias. Como siempre es un gusto convivir contigo, un gusto seguir aprendiendo Gracias de ti, igual, un hermano. gusto Ujú. seguir en contacto, ¿no? Y pues con toda tu audiencia y con todos los hermanos que andan por ahí atrás de la pantalla viéndonos, igual Pues a ver qué día me eh, invitas ahí a cubrir, a pegarle al peligro, también cuando ¿no? quieras. Va, que va. Bueno. Y pues bien, muchas gracias por estar con nosotros, Chiqui Hulk, Víctor Valadez Senil. Gracias por comentarnos todas tus experiencias y todo pues los relatos tan interesantes que nos diste. Y recuerden, mi nombre es Edgar Martínez, alias El Lagarto. Denle like, suscríbanse, opinen, pongan la campanita para los próximos episodios que más adelante tendremos algunos relatos muy interesantes que se vienen. Y pues si alguien gusta participar, algún policía, médico, enfermero, paramédico, militar, etcétera, pueden mandar sus correos a el siguiente correo que es la caverna del lagarto @gmail.com. Ahí recibimos sus mensajes, sus recados. Y también tenemos un número celular que tiene WhatsApp 5627 58 87 67. Ahí podemos agendar si ustedes quieren participar en este maravilloso programa dedicado a todo el personal de las emergencias para que ustedes se enteren de lo que nosotros hacemos ahí en la calle. Nos estamos viendo, espero les haya gustado el programa
y nos vemos en la próxima emisión. Nos vemos. Adiós.